siempre me da toda la vergüenza del mundo grabarme por la calle hablando porque digo, ¿quién me creo yo? Pero bueno, buenos días, es lunes y he salido a pasear un ratito antes de ponerme a trabajar porque voy a estar trabajando un buen rato y sí, sé que voy a estar como toda la mañana sentada, me gusta salir, que me dé el aire, que me dé el sol, escuchar a los pajaritos, no sé si escuchan, escuchemos pajaritos. Así que nada, a empezar la semana y luego cuando esté ya en casa os cuento cositas que me pasaron la semana pasada que fueron muy guays y que creo que merece la pena dejar por aquí. Vale, ya he vuelto del mini paseo de las mañanas a guiarme un poco y a como ponerme en el mindset de estrellando para trabajar, así que tienes que estar muy concentrada. Y sigo un poco rara, y eso no te estrella porque esta es un poco rara. Bueno, pues si me seguís por Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí y os lo recomiendo porque subo ahí pues todas mis movidas de diseño y cosas que quizás os pueden interesar más que mi vida personal. Bueno, pues si me seguís por ahí sabréis que la semana pasada me pasó una de esas cosas que te pasan una vez en la vida y es que me tocó un sorteo de una entrada para el OFF. Y el OFF, con 3 Fs, es un festival de diseño que se hace en Barcelona todos los años. Bueno, Barcelona tiene como más localizaciones porque ahora es como que se está expandiendo, pero como que el principal es en Barcelona. Y claro, es un festival que llevaba años como viendo y golismeando, pero es un festival que la entrada es muy cara y además es en Barcelona, o sea que no se me pasaba por la cabeza ir. Bueno, se me pasaba, pero quedaba descartado enseguida. Bueno, desde un estudio de diseño de aquí de Valencia muy chulo que se llama Gusta, que también os recomiendo seguir, si no lo seguís son súper majos, pues eso, hacían un sorteo, yo pues me presenté, igual que me presento a todos los sorteos que veo por Instagram, y me tocó una entrada. Y me tocó la entrada el martes y el festival era el jueves. Entonces bueno, hice esta cosa que no suelo hacer muchísimo, pero que debería hacer más, que es decir que sí, a planes como muy improvisados. Me reservé el hotel, luego para el transporte tipo tren, buses y nada, y me fui a Barcelona de un día para otro, literalmente, que no sé, o sea, de ninguna manera había empezado yo la semana pasada pensando que iba a acabarla en Barcelona. Entonces bueno, estuve allí jueves, viernes y sábado. El sábado por la noche me volví y fue increíble, o sea, fue genuinamente increíble. Os voy a dejar por aquí algunos clips porque creo que merece la pena que queden aquí encapsulados en el vídeo. Y eso, que creo que fui la chica más feliz de toda Barcelona durante 3 días seguidos. Os voy a enseñar el Welcome Pack porque me parece de los mejores Welcome Pack que me han dado nunca. ¿Sabéis como la típica bolsa que te dan cuando llegas a un sitio? Vale, pues de normal son como cosas que te dan un poco igual, ¿sabes? Pues una libreta y ya está. Pero este está muy bien hecho. Vale, esto es como una pulserita que el diseño de la identidad lo hizo Collins y además como que lo hizo un equipo de Collins que estaba liderado por Rebeca Arce, que es española, y por un chico de Barcelona también que dio como parte de la charla en catalán, que a mí eso me pareció chulo, ¿sabes? Como reivindicar el lenguaje. Lo que pasa es que claro, todo, tipo no había subtítulos y yo entiendo que la gente, o sea, había como un 80% de personas que no eran ni de España, entonces no se enteraron de nada. Pero bueno, luego obviamente te mítica que te dan en todos los lados. Lo que pasa es que siento que es bastante dura, ¿sabes? Porque a veces te dan los totes que son como papel de fumar y lo lavas una vez y ya no vuelve a servir, pero esta está bastante bien. Una cosa que me hizo mucha ilusión y que sigo aquí, bueno, ayer es que pues, tuve que ponerme al día con todas las cosas que no había hecho en 3 días, vale, pero perdí como 30-40 minutos de mi tarde montando esto y no está acabado, podéis ver, pero es un desplegable hecho por Lo Siento, que les quiero con mi vida, o sea, les admiro muchísimo, y eso es como para que te montes tú como el logotipo del festival. Y también es bastante guay. Más cosas. Es que hay un montón. Mira, todas las cosas. O sea, yo estaba flipando. También es cierto que la entrada creo que merece estas cosas. Había miles de pegatinas, ¿vale? Mira, estas pegatinas que chulas. O sea, yo tengo mi libreta de apuntes que siempre le pongo pegatinas. Ahora tiene chorrocientas más, pero pues yo muy contenta porque me encantan las pegatinas. Estas también son muy chulas, que son de GPay, creo, por si a alguien le gustan. Estas son de Adobe, intentando hacer que yo les quiera otra vez. En el festival estuvieron muy majos. Luego cuando te llega el pago todos los meses dura un poco más. Esto es como una especie de agendita, a ver si consigo, que la verdad que está muy bien, no sé, siento que es bastante útil. Este libro, o sea que me hizo mucha gracia, es como una especie de libro de mindfulness, como con ejercicios de ansiedad, de, no sé, reality check, no sé, la verdad que parece muy guay. O sea que quizás en verano, cuando tenga un poquillo más de tiempo, empiezo a darle con más tiempo. Esto me parece súper guay, que tú lo ves y dices algo, vale, pero es una especie de report de tendencias a nivel de diseño y me parece muy útil para los proyectos. Y esto creo que es mi cosa favorita. O sea, es una libreta que tú dices, vale, libreta normal, pero es que el papel es chulísimo. Y mirad la encuadernación, es chulísima. Es igual que la de mi agenda, la del vídeo de la agenda, que os dejaré por aquí si no lo habéis visto, pero es genial. Y el tamaño me gusta mucho, es un poco más grande que una 5. Ya tengo próxima libreta de
de apuntes. Y nada, ya os he hecho el unboxing y si queréis ver como tema ponentes y tal, lo podéis ver en la web y descubrir un montón de estudios de diseño chulísimos. Os puedo contar mi top 3. Mi top 3 de charlas creo que fueron: número 1, la de Julia Hoffman del Google Lab. Y es que además, o sea, todo lo que hace Google me parece magistral. Luego me encantó una charla de ProsMind, o sea, son ilustradores pero están loquísimos, o sea que también si les buscáis son dos tíos muy chulos. Y luego la tercera, no lo sé. La tercera creo que fue la de una chica que habló como de diseño para ligas de fútbol, que es algo que en mi vida no se hubiera pensado que me fuera a gustar. No me acuerdo del nombre, así que os lo dejaré por aquí por pantalla. Pero bueno, que sigo un poco pletórica de todo el tema de Love, así que creo que ya le he dedicado esta buena sección del vídeo y voy a ponerme a trabajar, que genuinamente tengo muchas cosas que hacer porque estuve 3 días de picos pardos, así que nada, pero muy contenta y muy feliz. He estado un rato trabajando en un proyecto de una clienta que me llegó por Behance, que de normal las cosas que te llegan por Behance son todo fraudes y personas que quieren tus números y tu cuenta bancaria, pero estos son dos chicos de Barcelona súper majos. No puedo contaros más porque prefiero no hablaros de clientes que trabajan conmigo por tema de privacidad, pero bueno. O sea, aparte de eso, cuando me he puesto a trabajar y he abierto el mail, que el mail es como una de las aplicaciones que más adicción me genera, porque siempre estoy como pendiente si me llega un mail, porque llevo como desde mitades finales de abril mandando correos y portfolios para ver si me cogen a algún lado para el año que viene, para hacer prácticas. Y spoiler, no me estaban contestando en ningún lado, pero me ha llegado uno de un estudio bastante chulo que me ha dicho algo, tal, ¿te parece si mañana hacemos una llamada? Y yo, claro que sí. Claro que sí, qué emoción, qué emoción. Si va bien os cuento, si no va bien pues os cuento también, pero esperemos que sea chulo. Podemos hablar de lo monísima que es mi unidad de cafetera, que además ayer me hice café y aún tengo café para hoy y no lo voy a hacer. Es que le quiero, es todo lo que está bien, todo lo que está bien. Helen, ¿qué fas? Entonces, ¿qué va a hacer? Uy. ¿Por qué me ha preguntado si hago? Porque estoy grabando un blog. Ah, joder. No, Helen, que me cancelan. Ay, ¿por qué? Vale, me acaba de llegar este paquete de... Creo que es la revista de gráfica. Porque el otro día, aparte de ganar una entrada al festival, me tocó un sorteo de gráfica, que es una revista que además de aquí de Valencia y hacen revistas de diseño. Y estoy súper contenta porque además creo que es la revista que habla del mundo joven y de ser joven en el mundo del diseño, que, spoiler, es donde estoy yo ahora y tengo miedo, o sea que estoy súper contenta. Creo que no os he puesto nada en contexto de los últimos proyectos que llevo, de lo que voy a estar haciendo esta semana, vamos, que creo que es bastante importante para que entendamos este vídeo con tranquilidad. El último proyecto de tanto la asignatura de diseño como de ilustración, pero luego esta gestión de empresas que no estamos haciendo nada, pero ese último proyecto de esas dos asignaturas es conjunto y estamos haciendo una marca de ropa que bueno, hemos hecho como toda la fase de análisis y estrategia antes, pero ahora nos queda como hacerla realmente. Y en ilustración estamos haciendo una colección como de, si la marca sacara una colección de ropa y tenemos que hacer como unos patrones y unas ilustraciones, que mi idea era hacerlo a mano con lápices y colores. Y en diseño pues estamos pensando en los valores de la marca, todo el tema de crear la marca en sí, la dirección de arte, el logotipo, los recursos gráficos y todas esas cosas. Entonces, seguramente si me veis trabajar esta semana sea o el TPG o ese proyecto que va más o menos conjunto, aunque se elaboran como de manera distinta, o también estoy trabajando en proyectos y encargos que me han llegado de gente. 2 personas me llegaron gracias a cosas que tengo en Behance, o sea que no me voy a pasar la vida. Y el otro fue de un chaval que conocimos en enero en el Erasmus VIP que organicé aquí en la universidad con mi amiga Bea, y estamos diseñando una aplicación. Y nada, estoy contenta porque estoy trabajando, estoy con proyectos que me gustan y está saliendo todo más o menos bien. Creo que los tiempos los llevo bien, hace sol, la vida es bonita y vamos para adelante. Estoy un poco esperpentuosa, pero vale. No podías decir... Con el clincho del tequillo. No podía decir otra cosa. Tenía que decir... Como estoy haciendo unas...
Estrella. Y vi que los pulepas son mejor que los choles. No puedo decir eso. Pulenta. No puedo decir eso. Mucho mejor. No puedo decir eso. Toda la clase haciendo el mood board que yo ya tengo acabado, o al menos como el aspiracional. Y, y me queda, bueno, lo que me ha dicho Ana, la profe, es que queda como bajarlo a tierra. O sea, coger los elementos del mood board que como que van a inspirar la colección y la marca y pues trasladarlos, por ejemplo, yo que sé, el fuego, pues que va a ser un icono, va a ser el logotipo, va a ser el naming. Os lo enseño rápido. Vale, son las 2:24 del martes. ¿Hoy qué día es? 13 de mayo y estoy muy nerviosa. Bueno, muy nerviosa tampoco tanto, pero siento que en cuanto le dé al botón de la llamada voy a estar con el corazón, que me lo voy a escuchar aquí arriba, porque estoy a punto de tener mi primera entrevista de Erasmus Prácticas. ¿Cómo irá? No lo sabemos. Tipo, hace mucho que no hago una entrevista y la última que hice era bastante fácil, entre comillas, porque estaba jugando en casa, o sea, era para un puesto de la universidad, así que pues quieras que no, como que siento que no había tanto riesgo, pero es que ahora estoy como, qué fuerte, además es en inglés, o sea, que a mí eso no me importa, pero es como, bueno, eso. Luego cuando acabe os cuento, tanto si va bien como si va mal. Acaba de acabar la entrevista, ha ido bien, no he estado tan nerviosa, bueno, solo me he puesto nerviosa cuando les tenía que preguntar si pagaban o no las prácticas, que me han dicho que no, pero bueno, me lo tengo que pensar igualmente porque el estudio es muy chulo, pinta muy bien, es pequeñito, que a mí es algo que me hace ilusión porque al fin y al cabo si te metes como en una agencia muy grande puede ir regulinchis, pero claro, el tema del dinero pues me tira un poco para atrás porque estar 6 meses en Bélgica cobrando solo el Erasmus Prácticas pica un poquito, pero bueno, lo iremos viendo y iremos viendo qué sale y lo tengo que pensar. Presentación fue el lenguaje corporal. La copia estaba así, tenéis que intentar evitar ponerosas. Gírate. ¿Qué está pasando, chicos? Estamos aquí. Extrañas pasarán al conocer. Creo que no era así. Olivia no está esta semana, así que hemos venido a ver si se Estamos de patada. Haced Alma, no digas un paralelismo. Haced un paralelismo. ¿Cómo que un paralelismo? Como que si estáis dando la una a la otra. Está aquí preparándome para dormir, por si no se ha notado por el setting. Quería contaros como una reflexión que se me ha pasado por la cabeza porque, bueno, hemos llegado de clase, Elena y yo, hemos ido a comprar un par de cosas que necesitamos y hemos venido a casa, hemos cenado y luego hemos estado haciendo el canelo un rato, ella, Alma y yo, y ha estado muy bien, ha estado fantástico, pero han llegado a las 10 y yo he dicho, vale, mi hora de dormir son las 11. Puedo trabajar un rato, pero no me he puesto a hacerme el skincare, a perder un poco el tiempo con el móvil, la verdad, un poco mal de mi parte, pero la cuestión es como que luego he pensado, o sea, ¿realmente hace falta que tú ahora te pongas a las 10:15 de la noche a hacer trabajo? O sea, ni siquiera tengo como algo urgente que hacer o entregar mañana. Llego a la conclusión de que en mi cabeza durante muchos años ha estado como metido que yo si tengo un hueco libre tengo que llenarlo con cosas que necesito hacer. Pero es porque, o sea, personalmente yo creo que viene de que los proyectos que hacemos no son como proyectos que se acaben en el día, sino que yo hago un proyecto y es muy grande y dura un mes. Entonces lo tengo que ir dividiendo en tareas más pequeñas que voy haciendo pues semana a semana, día a día. Entonces en mi cabeza es como que siempre está pensando que si acaba lo de este día, podría adelantarlo de mañana. Pero luego si lo piensas bien, si siempre adelantas lo de mañana, nunca estás realmente disfrutando, ¿sabes? Es como que nunca tienes ese tiempo libre hipotético. Entonces como que mi pequeña reflexión iba por ahí, ¿no? De que si siempre adelantas lo del día de mañana, mañana nunca vendrá. O algo por el estilo. No lo sé, son las 10 de la noche. Estoy cansada, ha sido un día muy largo. Me voy a poner a leer un rato, que me estoy leyendo Cómo reza Ama, bueno, en inglés, porque la autora es inglesa y creo que es mucho mejor leer en original y literalmente va de disfrutar un poco, o sea que creo que quizás puedo coger cositas y aplicármelo. No sé si me gustará, de momento está yendo bien, pero sí que la gente tiene como opiniones controvertidas de este libro y también mucha gente como que se lo ha leído por la peli. Yo no me he visto la peli, porque yo es muy que me ha leído el libro que he visto la peli y en este caso pues sí. Y eso es todo, así que buenas noches. Me encanta madrugar porque no hay nadie por la calle y se siente como una ciudad fantasma, pero ya hay pajaritos. O sea, es como que en vez de escuchar los ruidos de la calle, escuchas los pajaritos y me gusta. No sé si se escucha el timbre que tienen en el colegio delante de mi casa. Decidme por favor que se escucha.
me voy a poner a trabajar ahora un poquito en diseño y luego en el TFG. Hoy tenemos mañana completita. Es más, he tenido ilustración, he tenido diseño, TFG y luego quería irme a correr. O sea que mañana queda tiempo para hacer de todo. Y lo que me toca hacer ahora en diseño es coger el mood board este que estuve acabando y refinando en clase de diseño. Y ahora hay como que trasladarlo a elementos de nuestra marca. Os quiero enseñar esto que nos ha puesto la profe para trabajar en ello en Miro, que es como de esos elementos que teníamos, pues intentar ver cómo se traducen al logotipo, las tipografías, las ilustraciones y bueno, todos los elementos que al fin y al cabo conforman una marca. Y eso estaré haciendo un ratito esta mañana y supongo que esta tarde y mañana, no sé, para que esto esté más o menos adelantado para el viernes. Son las 12 y hemos hecho ilustración, hemos hecho diseño, he hecho un par de horitas del TFG. Bueno, estoy contenta porque ya he acabado una parte que es la de las heurísticas, que es una lista de como requisitos que tiene que tener tu aplicación para ser usable y va revisando pues todas las pantallas y todos los flujos de trabajo. Y ya he hecho como los cambios que me habían salido del análisis de las heurísticas. Entonces ya está la aplicación, o sea, ya está casi listo para probar con usuarias, que las usuarias van a ser mis amigas, porque además es mi público objetivo. Menos mal. Bueno, es que si hubiera sido otro, hubiera sido un tostón. Pero da la casualidad que no. O sea que fantástico. Y nada, me voy a preparar para irme a correr un rato, que hoy daban lluvia y no está lloviendo, o yo no veo que esté lloviendo, pero luego, con mi suerte, es capaz de que se ponga a diluviar justo cuando esté a mitad. Pero bueno, iremos viendo. Què fas? Dibuixant. Está dibujando la Helen y mientras yo estoy haciendo un trabajo de una clienta y tenemos del fondo la revuelta, aunque no la estamos viendo, pero es como, pues, no sé. Muy buenas, feliz jueves, aunque en la línea temporal del blog supongo que no habrá pasado nada de tiempo entre ayer y hoy, pero antes de ponerme a trabajar me ha pasado una cosa y quería como reflexionar sobre el tema, porque estaba en Instagram y me ha salido un estudio de diseño que me gusta, que ponía lo tal, buscamos gente para hacer prácticas, en plan internships, para el periodo de otoño, a partir de septiembre más o menos, y yo, perfecto, esa soy yo, estoy buscando prácticas y me he acordado, pero les he respondido a la historia y les he dicho, vale, pero ¿vais a pagar las prácticas? En plan, ¿sabéis? Como, oye, ¿son pagadas? Y me dicen, no son pagadas. Y me parece bien, o sea, quiero decir, no me parece bien. Me parece que hasta cierto punto, pues hacer prácticas no remuneradas se puede entender en un contexto educativo, sobre todo si estás en la misma ciudad, pero también creo que no pagarlas genera una situación de desigualdad entre las personas que pueden permitirse estar dedicando 4 horas al día a hacer algo que no es remunerado y las personas que no pueden permitírselo. Porque imagínate que necesitas un trabajo a tiempo parcial para pagarte los estudios o para pagarte el alojamiento o para pagarte pues lo que sea. Entonces, hacer que todas las prácticas sean no remuneradas está generando que las personas que no tienen ahorros o que no tienen el apoyo económico de sus padres, sus amigos, un crédito del banco, no lo sé, no puedan acceder a las prácticas que luego hacen que accedas al trabajo o a otros puestos de trabajo y tal. Entonces, simplemente, como me parece a mí, que me parece mal, no sé, quizás solo estoy enfadada porque me están diciendo en todos los lados que no van a pagar las prácticas. Vale, estoy yendo ahora para la uni porque queda con una chica que me habló por Instagram, súper mona, súper maja, que tipo tenía dudas como de si cambiarse de carrera o no. Así que, y como estoy también en la UV, mira, Mónica, quedamos en persona y me cuentas y te cuento y así todo está como más... Me encanta hablar en persona y gesticular y que me vean la cara, más que por mensajes. Así que a eso voy. Y de paso pues me tomaré un café en la cafetería de la Facu, que sigo teniendo bonos de cafés gratis de cuando era Erasmus, así que lo aprovecho.
ello. ¿Ya? Ya. Sí, porque me voy al gym y si no... Hoy también. Carla. Georgia. Acabo de tener revisión con la profe de cómo va mi proyecto y en conclusión las ideas que tenía no nos sirven, así que toca volver a empezar de cero, pero no pasa nada, no pasa nada. No estamos para nada agobiadas. Para nada. Esta chica de aquí está ligeramente estresada, que no es lo mismo que estresada del todo, porque estresada del todo he estado muchas veces y no es esa sensación la que tenemos, pero de repente tengo muchas cosas que hacer este fin de semana, no solo de la uni, sino también como de vida personal y de proyectos y tal. Entonces, es viernes, son la 1:30, acabo de volver de la uni y lo que voy a dedicar es esta media horita antes de comer a organizar todo el fin de para asegurarme de que todo está en su sitio y nos da tiempo a hacer todo, porque si nos organizamos nos da tiempo a todo, siempre. Bueno, siempre no. O sea, hay que ser realistas también. No podemos inventarnos las horas y sacarlas de debajo de las piedras. Mirad, para que veáis más o menos la manera de organizarme, yo lo que hago es aquí en Notion, que tengo como mis distintas asignaturas separadas en bloques, lo que hago, bueno, la descripción de los elementos es un poco, pues para mí, ¿no? Pero lo que hago es pensar un poco en cuánto tiempo me va a llevar las cosas que quiero hacer. Bueno, paso 1, pues escribir todas las cosas que quieres que hacer. Y paso 2, pensarlo, vale, pues cuántas horas voy a estar haciendo, no sé, ilustración. Entonces luego, por ejemplo, me he puesto a hacer 4 horitas este fin de, pues coges y te haces tus unidades de bloques de Uy, bueno, ¿me entendéis? Luego le pongo el colorcillo para yo estar más tranquila. Y pues de alguna manera intento meterlos en algún hueco que haya por aquí. Y si veo que esto es más prioritario que otro, pues mando otra cosa a tomar viento y ya está, no pasa nada. Pero esto me ayuda mucho a nivel mental a saber que dispongo del hueco físico para trabajar en las cosas que quiero. Y que no puedo hacer más allá de las horas que tengo. O sea, si yo se me acaban las 4 horas de ilustración, pero veo que no he hecho todo lo que quería, no pasa nada. O sea, porque no es mi culpa. Porque ya he puesto todo el tiempo que tengo y no tengo más tiempo. O sea, que me tengo que sentir bien con el tiempo que haya podido dedicarle y ya está. Y voy a hacerlo con el resto de cosas. Vale, estoy aquí con Alma porque, bueno, sí voy a echar la siesta, pobrecita, pero le he cogido el conejillo de indias para que me haga el testeo de la aplicación del TFG. Y luego va Elena, que está tumbada en el sofá, pero le va a tocar porque la pobre es mi amiga. Y nada, eso le voy a hacer unas preguntas y va a utilizar la aplicación y luego nos contará Alma. Vale, Alma acaba de hacer el testeo de la aplicación, primera persona en verlo. Alma, por favor, opiniones. Me ha gustado mucho y algunas partes me han recordado a Pinterest, lo cual está muy bien porque me gusta mucho Pinterest. Y ya está. Y sí, muy guay. Ole, muchas gracias, Alma. Pocas pegas. Acabamos de volver yo al centro, que hemos ido a hacer recaudos y a comprar unas cositas y no sé, como que al llegar a casa me ha entrado una sensación muy bonita y muy chula, aunque a la vez un poco nostálgica por este tema que os comentaba ya en el último blog, que de que siento que todo esto se está acabando y que se está acabando en el mejor punto, en el punto en el que creo que más quiero a mis amigas, en el punto en el que más contenta estoy. O sea, el día de hoy ha sido súper chulo. He tenido clase de diseño, que es mi clase favorita, aunque la profe no me la ha tumbado, pero me ha dicho que quizás no es lo mejor lo que está haciendo. He dicho, venga, pues no pasa nada, volvemos a empezar. Pero aún así, es que me encanta lo que hago y siento que soy muy afortunada, así que por ese lado súper bien. Luego hemos tenido, vea yo, lo de la charla con los alumnos de segundo, también súper bien porque es gente súper bonita y me hace pensar en lo bonita que es la gente que he conocido estos 4 años, no solo de mi clase, sino pues también de otras clases o de cursos inferiores. Y luego he estado trabajando, he estado con mis amigas, he estado en una ciudad que me encanta, que es Valencia. No sé, siento que me coge un cosito aquí en el pecho cuando pienso que queda tan poquito y es como que quiero aprovecharlo todo y a la vez tengo muchas cosas que hacer porque hay que acabar la carrera y hay que acabar el TFG y hay que hacerlo todo bien y hay que acabar el grado, pero no lo sé. O sea, es una sensación agridulce y no sé cómo definirlo, porque es como felicidad máxima mezclada con que contra más feliz estoy, más siento ¿sabes? Como que contra más subes, más bajas luego, pero tampoco eso. O sea, yo sé que no es como que vaya a bajar en picado y mi vida va a ser horrible, es como que va a venir otra cosa, pero no sé qué cosa va a venir y eso da mucho miedo y a
la vez da como mucha emoción. Y siento que todo está bien, o sea, no puedo pararlo e incluso si me quedara aquí, o sea, nunca va a volver a ser lo mismo porque no van a estar mis amigas, no van a estar las clases, no sé, la gente cambia, los sitios cambian, yo cambio y el cambio a veces nos da miedo, pero es lo que toca y está bien. Y esa es mi pequeña reflexión filosófica de un viernes a las 8 de la tarde. Sí, vamos a ¡Ese terminar. soy yo! ¿Qué peli vamos a ver, Alma? Anything for Jackson. Me acabo de levantar de la siesta, así que mis ganas de vivir están como bastante por aquí abajo. Pero es de esas siestas que hacían falta y son reparadoras, porque llevo unos días durmiendo un poco mal, no sé por qué he vuelto a dormir mal, no sé por qué voy a rachas, porque cuando grabo vlog siempre duermo mal, o sea, parece que siempre que os hablo, no sé, que tengo insomnio, tampoco es eso. Sí que sé que hoy me ha despertado los pajaritos de la plaza delante de mi casa, pero porque mi ventana, no sé, debe de medir medio milímetro, porque se escucha absolutamente todo. Y bueno, Cuaderno está súper guay. Además he visto a Geles, que hacía tiempo que no le veía. Y Cristina, la ilustradora, era una chica brutal. Y nada, y ahora me voy a poner a hacer un poquito de ilustración, a responder un par de mails y a currar un rato, porque si no, los proyectos no salen para adelante. ¿Qué pasa, Sánchez? Que se supone que al Domino's es una oferta de 3. En fin. Las otras amigas son simplemente... Llevo aquí un rato trabajando en diseño, en la marca de ropa bueno, es el último encargo de la asignatura. Y creo que os lo conté que el viernes la profe me dijo, lo pueden, no sé si acabo de ver lo que estás haciendo. Así que dije, bueno, pues queremos que llegue bien, así que voy a darle una vuelta. Y la vuelta me ha costado 4 o 5 horas este fin de, pero no pasa nada. Cuando me suele pasar esto, que es como que tienes una idea y de repente la idea ya no está, a mí lo que me suele funcionar es, para no agobiarme, simplemente decirme, bueno, vale, Estrella, vas a estar aquí sentadita 2 horas haciendo cosas y que salga lo que tenga que salir. Y entonces, pues, yo invierto el tiempo, invierto las horas, estoy ahí pensando y van saliendo cosas. A lo mejor no es lo que tú tenías en mente, pero sabes cómo hacerlo sin presión, simplemente decir, lo voy a probar. Muchas veces funciona. Y creo que ya estoy rescatando cosas. Así que bueno, poquito a poquito, pues parece que el proyecto irá saliendo. Y si todo va bien, en un par de semanas estará en Behance y subidito y al portfolio. Vamos a despertar a Alma, que está haciendo la siesta. Y vamos a grabar a ver cómo reacciona. Elena. ¿Qué hacéis? ¡Qué mal rollo! Tío, Alma, ¿por qué duermes boca arriba? Son las 5 aprox del domingo y creo que voy a despedirme ya del vlog. No porque no quede día, que aún me queda trabajar un ratillo y sobre todo lo que suelo hacer los domingos. Bueno, me queda hacer un poquillo de ilustración, que lo tengo por aquí, y me apetecía acabar bien el resto de las islillas y ponerme a escanearlo para poder montar mañana ya el report. Y si me da tiempo, también quería empezar, no sé si se puede ver aquí, el paisaje que he hecho para el posicional,
que son unas cuantas rayas, pero bueno, porque lo de pintar. Y eso era un poco como mi plan del domingo, porque diseño ya he hecho esta mañana. Bueno, y el TFG quería hacerle el testeo a Olivia, pero no sé si estará disponible, así que si no, pues bueno, la intento interceptar mañana. ¿Qué más? Y bueno, y de normal lo que suelo hacer todos los domingos, que es ponerme a planificar la semana, tanto en Notion como en el calendario, y así lo tengo todo en mi vida. Bueno, y si me da tiempo en la agenda también, que siempre me gusta tenerla a mano, pero hay veces que voy tan deprisa que solo tengo en digital y ya está, porque mejor hecho que esté perfecto. Y eso, planificar un poco porque ya he limpiado mis checks del domingo, creo que ya están. Esta semana, así como global, ha sido un poco rara. No sé si fue por el tema de la entrevista que tuve el martes, que es como que me descolocó un poco. No tanto por la entrevista en sí, que la entrevista fue bastante bien, pero creo que fue más por el hecho como de que fue una cosa que hizo bastante patente que se estaba acabando mi tiempo aquí en la universidad. Y es que, si soy sincera, no me queda ni un mes. Y es algo que, aunque esté verbalizando mucho y os lo cuento mucho por aquí y lo hablamos mucho con mis amigas y con mis padres y tal, luego llega la hora de la verdad, que es como de realmente procesar esa emoción. Y es como que cojo la emoción y la metemos debajo de la cama y bueno, ya la procesaremos. Entonces, siento que hasta como que no pase, no va a pegarme el golpe. Y de momento estoy como un poco sin querer afrontar la realidad. Pero claro, la entrevista esa es como que me hizo algo. Toma. Y entre eso, que tipo, el proyecto de diseño y de ilustración me está gustando mucho, pero que siento que requiere bastante tiempo, porque además quiero que quede bien, ¿no? O sea, es un proyecto que quiero mimar y quiero estar orgullosa del resultado, porque además ese es el último. Y eso sí que es bastante patente. Entonces, bueno, entre eso, el TFG, que volvía de Barcelona, que tenía que hacer como recados, que el fin de semana que viene me voy a La Estrella, a mi pueblo. Entonces, como que hay muchas cosas en mi vida y ha sido una semana como de altos muy altos, pero también como de momentos de incertidumbre y de sentir que el corazón me iba muy rápido. Pero bueno, por suerte eso ya nos ha pasado más veces y tenemos las herramientas suficientes para saber cómo controlarlo y cómo hacer que volvamos a la tranquilidad y a la normalidad. Así que bueno, por mi parte espero que el vídeo os haya gustado y entretenido un ratito y nos vemos en el siguiente. Chao.